Licenciada, buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Dylan Fernández, Jennifer García, José Heredia, Marco León, Brittany Romero, Lisbeth Tuárez y Alan Vázquez. El tema que nos ha tocado exponer es sobre la primera ley de Newton, o también conocida como la ley de la inercia. El concepto de la primera ley de Newton. Desde los tiempos de Aristóteles era común pensar que para mantener un cuerpo en movimiento se necesita de una fuerza de forma continua. Años después, Galileo y Descartes plantearon que un cuerpo ya mantiene su estado de movimiento. A esto se lo conoce como inercia de los cuerpos. Así pues, la primera ley de Newton recoge las ideas de la inercia planteados por Galileo y Descartes y los formaliza matemáticamente. En definición, podríamos decir que la primera ley de Newton básicamente tiende a que todos los cuerpos mantengan su estado de reposo o de movimiento constante, a menos que una fuerza externa lo obligue a cambiar su estado. La primera ley de Newton lo podemos expresar de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio o en velocidad constante. Definición diferencial. Podemos hacer una definición más formal de este primer principio utilizando derivadas. ¿Recuerdas cuál es el significado físico de una derivada? Efectivamente, la derivada de una función nos indica la variación de dicha función. Si decimos que, en ausencia de fuerzas, la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo, lo que estamos diciendo es que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, no hay variación de la velocidad con respecto al tiempo. Así podemos definir la primera ley de Newton. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Es lo mismo que decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es 0. Como ya sabemos, el movimiento de un cuerpo se caracteriza por su cantidad de movimiento o momento lineal, que relaciona su masa con su velocidad, asumiendo que la masa de un cuerpo permanece constante a lo largo del movimiento. Esta ley se puede enunciar de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que el cuerpo tenga velocidad constante. Sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Los sistemas de referencia son una parte importante al momento de decir si un cuerpo se mueve o no. La pregunta es, ¿se cumple la primera ley de Newton para cualquier sistema de referencia? Para ello vamos a analizar los siguientes casos más adelante. Sistemas de referencia con velocidad constante y acelerada. En estos casos evidenciamos la presencia de un cuerpo y tres sistemas de referencia que tendrán distinto comportamiento. Desde nuestro punto de vista exterior a ambos, vemos que el cuerpo está en estado de reposo en los tres casos y que es el observador o el sistema de referencia el que se va a desplazar hacia la derecha en el caso 2 y 3. Otro dato clave a esto es que el observador, al ser él mismo el propio sistema usado como referencia, no será capaz de percibir su propio movimiento en caso de producirse. Ahora analicemos los casos. En el primer caso, el observador está en estado de reposo y percibe al objeto también en estado de reposo. Por ende, su momento lineal permanece constante. El observador afirma que sobre el cuerpo no está actuando ninguna fuerza y, por ende, decimos que se cumple la primera ley de Newton. Para el segundo caso, el observador se desplaza hacia la derecha con velocidad constante. Como no es capaz de percibir su propio movimiento y a falta de otro elemento que le sirva como referencia, el observador percibe que es el objeto el que se está moviendo a velocidad constante. Como su velocidad no varía, su momento lineal permanece constante. Y también afirma que sobre el mismo cuerpo no está actuando ninguna fuerza. Por ende, también se cumple la primera ley. El tercer caso ya es más especial. El observador se mueve cada vez más rápido a distintas velocidades del objeto, es decir, con MRUA. Como el observador
se está moviendo más rápido, percibe que el objeto es el que se aleja cada vez más rápido de él y varía su velocidad, también variando su movimiento lineal. Para que se siga cumpliendo la primera ley de Newton, el observador tendrá que decir que sobre el cuerpo no está actuando ninguna fuerza. Vemos que la observación que realizan los dos primeros observadores no concuerda con la del tercero, a pesar de que el cuerpo tiene el mismo comportamiento para que se siga cumpliendo la primera ley. El tercer observador debe introducir una fuerza ficticia, pues no responde a ninguna interacción, que se conoce como fuerza de inercia. Esto nos permite distinguir de manera clara dos tipos de sistema de referencia. Que un sistema de referencia es inercial cuando éste cumple con el principio de la inercia y en consecuencia con las leyes físicas. Los sistemas de referencia que se encuentran en reposo o con velocidad constante son inerciales. Pero en cambio, decimos que los sistemas de referencia son no inerciales cuando estos no cumplen de igual manera que los inerciales con el principio de la inercia y en consecuencia con las leyes físicas. Los sistemas de referencia que se encuentran con cualquier tipo de aceleración son no inerciales. Observa que en la propia definición que hemos dado está implícito un segundo observador, nosotros mismos. Así, por simplicidad decimos, los sistemas inerciales están en reposo o con velocidad constante. En realidad cabría decir, los sistemas inerciales están en reposo mutuo o se desplazan con velocidad constante relativa. Newton consideró el espacio absoluto una especie de sistema de referencia en reposo absoluto, respecto al cual tendrían sentido los conceptos de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entendía que un sistema en reposo sería aquel que lo estuviera respecto a estrellas fijas, que son aquellas que no se desplazan unas respecto a otras. Finalmente, el propio Newton se dio cuenta de que quizás no exista en la realidad un cuerpo o ningún cuerpo que esté en reposo total. Efectivamente, es imposible encontrar en la realidad sistemas de referencias inerciales, ya que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre el cuerpo. En cualquier caso, siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. A continuación vamos a resolver unos ejercicios de la primera ley de Newton. Como se les había explicado, la primera ley de Newton se expresa de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio o con velocidad constante. ¿Cómo podemos entender esto? Fácil. Supongamos que tenemos una superficie. Aquí tenemos una superficie. Y sobre esta superficie vamos a colocar una caja. Esta caja originalmente, si yo la coloco en el piso, pues va a estar en reposo, va a estar quieta. Pero entonces, ¿dónde va involucrado la sumatoria de fuerzas es igual a 0? Para que sea esa condición de equilibrio, para que eso esté quieto. Bueno, miren lo siguiente, la caja tiene un peso que lo vamos a llamar W. Recuerden que en fuerzas físicas se denotan por vectores, un peso W, pero esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, es decir, para que esta caja esté quieta debe estar en equilibrio. Entonces nosotros sabemos que por experiencia esta caja está quieta, pero contraria a esa fuerza va a haber otra fuerza que está impulsándola hacia arriba, que es la fuerza que hace el piso sobre la caja para que ella esté en esta posición, a la que llamamos la fuerza normal. Entonces, si ustedes suman estas dos fuerzas, deben ser iguales, pero de sentido contrario. Entonces, eso me cumple la condición para que esta caja esté en equilibrio. Entonces, ya de aquí se desprende que si yo necesito que este sistema esté en equilibrio, o esta caja o esa partícula, pues tiene que cumplirse que la sumatoria
de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Y si hablamos de un sistema tridimensional en 3 dimensiones, la sumatoria de fuerzas en el eje Z, eso debe ser igual a 0. Esto aquí me lleva a que todas estas sumatorias de fuerzas, en últimas, debe ser igual a 0, porque recuerden que los vectores yo los debo de descomponer o los descompongo en sus componentes X, Y y Z. A continuación se les va a mostrar un ejercicio para que puedan desarrollarla.